Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Aurora Serrale por haberme invitado a participar y disculpen, pero estaba diluviando allá, entonces, bueno, se me hizo un poco tarde. Este tema de nutrición e hígado es muy importante, como dice la doctora, ya que las hepatopatías ocupan el 5º lugar en mortalidad en el país. Esto es mucho por consumo de alcohol, consumo crónico, y actualmente el síndrome metabólico se le ha reconocido una participación muy importante, ya que la hepatopatía, la cirrosis hepática y la esteatopatitis no alcohólica y el hígado graso son una de las manifestaciones del síndrome metabólico. No se sabe bien si es una manifestación o si realmente son lo que generan el síndrome metabólico, pero más gente se inclina hacia lo primero. El hígado es el órgano que en definitiva tiene más funciones en el organismo, tiene cerca de 5,000 funciones. Muchas de ellas son sintéticas, otras de degradación, de desintoxicación, de regulación, almacenamiento incluso de sangre, de algunos micronutrientes y muchísimas más. Ya ustedes, recordando la bioquímica, se podrán acordar de muchas de las funciones que tienen en la regulación de los hidratos de carbono, como es el almacenamiento de glucógeno, bueno, la conversión de glucosa a glucógeno y su degradación, y también la formación de glucosa de nuevo y la interconversión de estos hidratos de carbono simples. En cuanto al metabolismo de lípidos, no solamente es su degradación y su almacenamiento, sino también la formación de lipoproteínas que ayudan a exportar los lípidos del hígado. En cuanto a las proteínas, que es lo fundamental, bueno, en toda la enfermedad hepática todas estas funciones se deterioran, pero en el caso de las proteínas, bueno, hemos oído hablar de la encefalopatía hepática, y que esto se debe a una disminución en la actividad del ciclo de la urea, que es el que transforma el residuo de nitrógeno, de amonio, de los aminoácidos, lo transforma a urea y ya es eliminado por el riñón. Entonces esta función se ve muy deteriorada en los cirróticos. Por supuesto, la formación de muchas proteínas de alto valor en todas las funciones del organismo, en la coagulación, etcétera, de vitaminas y nutrientes inorgánicos, su almacenamiento, su activación, su transformación. También en el metabolismo de bilis, metabolismo de alcohol y drogas, principalmente el alcohol se metaboliza en hígado, una parte en estómago cuando es en pequeñas cantidades, y también el metabolismo y activación de muchos medicamentos, de hormonas, del volumen sanguíneo, etcétera. Como ven, el hígado tiene tantísimas funciones que sería muy difícil incluso en un día describirlas. Esto es como se ve un hígado sano y un hígado enfermo. Aquí ven que es un hígado nodular mucho más pequeño, que pierde toda su función, y la histología, por supuesto, dependerá del tipo de daño hepático. Cuando el hígado se altera, no quiero yo, sobre todo en obvio de tiempo, describir absolutamente todas las funciones deterioradas en la enfermedad hepática. Pero, bueno, están todas estas anormales, como les comentaba, todas estas funciones que tiene el hígado, todas ellas están anormales y tienen también unas consecuencias nutricionales. Mucho de lo que se ve en los cirróticos es la retención de sodio, y una de las partes es por el metabolismo hormonal. También en cuanto a algunos nutrimentos, y también el hígado va a estar alterado y se va a manifestar desde el punto de vista del estado de nutrición y también desde el punto de vista metabólico. Recordar que el paciente cirrótico muchas veces tiene una intolerancia a los carbohidratos y llega a tener diabetes como tal. En cuanto a la síntesis de albúmina, principalmente, esta está disminuida y por ello los pacientes tienen una alteración en el manejo de los líquidos. Hay un cambio en el tercer espacio y entonces tiende a fugarse el líquido hacia el líquido extracelular, y por eso está la ascitis y también todo el edema periférico. Fundamentalmente en el metabolismo de proteínas, el ciclo de la urea, que como les comentaba está disminuido o muy atenuado, pues hay una intolerancia a proteínas, también de aminoácidos de cadena ramificada. Estos se depuran más, se degradan más por la hiperamonemia, y los aminoácidos aromáticos también hay una elevación de ellos, por lo cual también los pacientes manifiestan una intolerancia a proteínas.
Este es todo el espectro de la enfermedad hepática y el hígado graso es potencialmente reversible. Esto se debe a alcoholismo y diabetes mellitus, obesidad, kwashiorkor y nutrición parenteral por tiempo prolongado. La hepatitis es por muy diversas causas, ustedes saben que puede ser aguda o crónica. La cirrosis es lo que más nos va a ocupar esta conferencia y el paciente puede llegar a morir. En algunos casos, sobre todo cuando se facilita por el virus de hepatitis C, puede progresar mucho más rápido a hepatocarcinoma. Los signos tempranos de la enfermedad hepática, además de la anorexia, hiporexia, disgeusia, náusea y vómito, es también la pérdida de peso por una desnutrición. Sin embargo, ya cuando la enfermedad hepática tiene un mayor tiempo de evolución, más cronicidad, todo lo contrario, el paciente puede tener incluso un sobrepeso, pero este sobrepeso no es de una masa celular efectiva, sino de un volumen acumulado muy importante. El paciente llega a tener hasta unos 15, 18 litros de ascitis. Entonces, esa es una de las alteraciones muy importantes, el aumento de peso, pero también la asterixis, la ascitis, la hepatomegalia, esplenomegalia, eritema palmar y otros. Bioquímicamente, la enfermedad hepática se puede medir por las pruebas de función hepática. En términos de evolución, hay unos indicadores como la albúmina y el tiempo de coagulación que nos sirven para definir la clasificación de Child-Pugh. El amonio arterial, en cierta forma, nos ayuda a ver el deterioro hepático, pero no siempre correlaciona, sobre todo con la encefalopatía. El nitrógeno ureico en sangre, la hipocolesterolemia, y en radiología, pues ustedes saben, radiología, principalmente ultrasonido y tomografía, y la biopsia es el estándar de oro, pero muchas veces no es posible debido a la prolongación de los tiempos de coagulación, y por eso se hace una biopsia transyugular. En la enfermedad hepática por alcohol, muchas veces el paciente se desnutre independientemente de que coma bien, y es raro que coma bien el paciente, por todas las características que causa el alcohol, ¿no? De pérdida de olvido, de pobreza, de que se rompe el núcleo familiar. Entonces, esa es una parte que los pacientes no comen bien. Además, anatómica y fisiológicamente y también metabólicamente, el alcohol produce muchas alteraciones. El alcohol incide en todos los órganos en forma negativa, absolutamente en todos, y más en el metabolismo. Se produce una esteatosis o una hipoglucemia debido a una mayor lipogénesis y glucogenólisis, y además hay anorexia, náusea y vómito, hipogeusia, y muchas veces este paciente tiene deficiencias nutricias de casi todos los nutrimentos, sobre todo de las vitaminas. Y bueno, el alcohol puede afectar al hígado no solo por la acumulación de grasa, esto es la esteatosis grasa simple, que esta se elimina cuando el paciente deja de tomar alcohol, sino que puede progresar a hepatitis, que son los casos más graves, a cirrosis hepática y, como les comentaba, hepatocarcinoma cuando está facilitado por el virus de hepatitis C. El tratamiento en general es simplemente disminuir el consumo de alcohol, tratar la enfermedad que ya se ha provocado. Los multivitamínicos son muy importantes. Se puede llegar a utilizar nutrición parenteral. El disulfiram es que tiene efecto antabús para que el paciente deje de tomar alcohol en algunos casos, pero la mayoría de los pacientes no lo quieren tomar porque se sienten muy mal al seguir tomando alcohol. Y bueno, evitar algunos alimentos que tienen alcohol normalmente, algunos chocolates seminados, etcétera. Y a nivel hospitalario es muy importante las torundas. No se crean, pero los pacientes llegan a tomar de las torundas, es su banquete, ¿no? La hepatitis aguda, bueno, ya saben, es la inflamación y necrosis hepática, se debe a diferentes causas. En nuestro país el virus de hepatitis C es el más común, y seguido del virus B. Sin embargo, la hepatitis alcohólica es también muy importante. Y la enfermedad autoinmune, por supuesto. Hay 3 fases y la evolución puede ser autolimitada según la causa o puede ser crónica. De hecho, el paciente no se puede diagnosticar hasta unos 15 años cuando ya debuta con una cirrosis franca. El tratamiento en la hepatitis aguda es el tratamiento de reposo y una dieta que sea hiperenergética para asegurar que las proteínas que se le van a dar al paciente vayan a ser utilizadas como tal. Se tiene que dar suficiente energía, no dar tanta grasa porque además no la van a tolerar, muchas veces tienen náusea, y la dieta fraccionada en quintos.
La cirrosis hepática es ya el tema que nos va a ocupar el resto de la conferencia y es una distorsión de la arquitectura hepática donde se pierden la mayor parte de las funciones. Se debe a todas estas causas que vemos. Incluso hay enfermedades metabólicas importantes como la macromatosis, la enfermedad de Wilson y algunas enfermedades en niños, los errores innatos del metabolismo, y algunas que pueden producir cirrosis, y por lo cual el tratamiento ideal, pero que todavía sí que es una realidad en el país, pero no tanto como quisiéramos, es el trasplante. Y este es tema de otra conferencia. La cirrosis hepática puede tener un inicio insidioso en la mayor parte de las veces. Puede cursar con ictericia, edema, ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia, eritema palmar, hipertensión portal, hemorragias, así pueden debutar algunos pacientes. Se diagnostica con una historia clínica, con alteraciones bioquímicas y lo ideal con una biopsia porque el ultrasonido pues no es suficiente. Y hay muchas complicaciones que se producen en esta enfermedad, como les comentaba, la ascitis, que se trata con diuréticos, la hipertensión portal, también con betabloqueadores, las varices esofágicas. Actualmente, bueno, antes era pues la inyección, ahora de sustancias, ¿no? Pero actualmente ligar las varices es más oportuno. Y la encefalopatía hepática, que es donde más participación podría llegar a tener la dieta. El tratamiento consiste en la disminución de la formación de amonio, en la disminución también en la absorción del amonio con algunos medicamentos y bueno, hay algunos otros puntos para atacarla. El cirrótico es uno de los pacientes que más se desnutren fuera del paciente con cáncer, puesto que el laboratorio del organismo pues está disfuncional. La desnutrición es muy importante, hay alteraciones también gastrointestinales, encefalopatía, alteraciones metabólicas, la hipertensión portal y es muy grave el síndrome hepatorrenal y el hepatopulmonar. Como ustedes ven, la desnutrición puede ser un motivo para condicionar la mortalidad de un paciente. Fíjense aquí el paciente desnutrido que tiene una menor supervivencia que un paciente que tiene mayor peso. Entonces, en este caso sí afecta el estado de nutrición y hay muchas alteraciones que se dan no solo desde el punto de vista fisiológico, sino del estado de nutrición. Se puede ver la emaciación de estos pacientes, la ascitis, como les comentaba, hasta 20 kilos más, el edema periférico y por supuesto hay otras alteraciones muy importantes que a veces nos olvidamos, que es la osteoporosis, por ejemplo. Puede haber escorbuto, puede haber petequias, que todas estas son por deficiencias de vitaminas, sobre todo cuando la hepatopatía es por alcohol. Y en algunas series la cirrosis puede causar hasta un 80 o 90% de desnutrición en todos los pacientes. Es cierto que es multifactorial, no solo es, bueno, lo principal yo creo que podría ser la enfermedad de base, sin embargo también puede ser parte del tratamiento médico, el que se da, que se restringen muchas proteínas, por ejemplo, indiscriminadamente, injustificadamente. Y también hay algo que los pacientes pueden llegar a desarrollar, que es el hipermetabolismo, que es un mayor gasto energético del estimado. Esto se mide con calorimetría. También hay un hipercatabolismo, un mayor desgaste de proteínas, hay mala absorción, en muchos casos, sobre todo en la cirrosis biliar primaria, en la cirrosis por alcohol, puesto que todo el tubo digestivo está alterado. Hay una menor ingestión y esto se puede deber no solo a la depresión y la ascitis, que causa una compresión a nivel gástrico, sino también a una gastroparesia. Y también hay mediadores inflamatorios importantes que afectan el apetito del paciente y causan anorexia, además de otros muchos mecanismos. Es muy difícil evaluar el estado de nutrición de los pacientes, dado que, por ejemplo, si pensamos en el peso como un indicador del estado de nutrición, el peso puede estar 18 kilos alterado por arriba, ¿no? Los bioquímicos, la síntesis de muchos nutrimentos que se miden como evaluación del estado de nutrición, están alterados por la función sintética disminuida del hígado. Los clínicos son los más fáciles, nada más que se requiere una deficiencia muy prolongada para notarlos, y los dietéticos, que realmente pues nada más nos servirán para establecer pautas de alimentación. Sin embargo, se podría llegar a utilizar la valoración global subjetiva en estos pacientes, que es
no tanto para evaluar el estado de nutrición, sino un método de tamizaje para ver en qué momento intervenimos con los pacientes, y reúne criterios de cambios de peso, de cambios en ingestión, en síntomas, el estadio funcional y el estadio de la enfermedad. En la cirrosis, la desnutrición va a producir, está asociada con una mayor hemorragia, mayor posibilidad de hemorragia de varices, pérdida de sangre en cirugía, mayor hospitalización, sobre todo en la UCI, mayores costos de hospitalización, deficiencias inmunológicas, menor cicatrización de heridas. Recuerden que estos pacientes a veces se someten a derivaciones para evitar las hemorragias de tubo digestivo, menor cicatrización. Podría llegar a afectar el síndrome hepatorrenal, la supervivencia, pero definitivamente la calidad de vida se ve muy mermada. Y como les comentaba, como causas de menor ingestión, además de la anorexia, también hay saciedad temprana, y recordar de la náusea y vómito que se presenta hasta en el 55% de los pacientes, más si siguen consumiendo alcohol. Las alteraciones principales que se producen en la función hepática son una menor capacidad de almacenamiento de glucógeno. Por eso el paciente no maneja bien los hidratos de carbono y tiene hiperglucemias. También hay una mayor degradación de proteínas, hay una menor síntesis de las mismas, mayor degradación de lípidos. Tampoco los lípidos se pueden exportar adecuadamente por la deficiencia de lipoproteínas, porque no hay proteínas que se sinteticen para después acarrear los lípidos fuera del hígado, y hay alteraciones hormonales que van a influir en el manejo de la glucosa, en el glucagón y también en el manejo de líquidos. En cuanto a los hidratos de carbono, hay una hiperglucemia e hiperinsulinemia, con lo cual hay una resistencia a la insulina. Entonces las células en ese momento tienen una señal de decir: no me están dando de comer, no me llega la glucosa que necesito. Entonces se echan a andar dos mecanismos, como en cualquier situación de ayuno. Y en este caso, la reserva de lípidos en el tejido adiposo se va a degradar, el glicerol va a disminuir el tejido adiposo, y por eso también hay emaciación de los pacientes cirróticos, ¿no?, que disminuye la masa también grasa. Y también, por otro lado, la alanina es un sustrato gluconeogénico, es decir, a partir de la alanina de los músculos que allí se almacena, digamos, se va a producir glucosa. Entonces, los dos tejidos van a disminuir en estos pacientes. Por eso es tan importante un suficiente aporte de energía para evitar estas alteraciones. Ya sería un poco complicado y supongo que tienen ganas de un receso, pero nada más les quiero comentar que en el cirrótico, como en otras enfermedades que son inflamatorias, como el cáncer, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la insuficiencia renal crónica terminal, etcétera, son enfermedades que se acompañan del síndrome de anorexia caquexia, que se llama. El paciente no come y además es caquéctico, es decir, disminuye el tejido muscular y el tejido graso por una condición inflamatoria que es permanente y que es muy complicada de tratar. Esto se define. Y estos pacientes con hepatopatías, sí se elevan las citocinas proinflamatorias, sobre todo en el caso del virus B, del virus C y otras condiciones. Entonces se produce anorexia no solo por estas que influyen en el hipotálamo, sino que también hay alteraciones en el olfato y el gusto y en la motilidad gastrointestinal. La caquexia no solo se produce por la citocina, sino por una alteración de los neuropéptidos que se ha detectado en estos pacientes, y algunos otros factores humorales que producen la proteólisis y la movilización de lípidos, y por eso el paciente se desgasta. Y también hay otras alteraciones muy importantes, gastrointestinales, depresión y, como les comentaba, la iatrogénica. Entonces, bueno, esto ya no les voy a comentar tanto, más que algo que me interesa mucho, que es, ustedes saben que la serotonina es un inhibidor del apetito. Los antidepresivos, que son inhibidores de la recaptura de serotonina, producen un aumento de serotonina, y esta serotonina elevada hace que el paciente no tenga hambre. Entonces, en los pacientes cirróticos hay una mayor degradación por la hiperamonemia de los aminoácidos de cadena ramificada. Y en la barrera hematoencefálica van a aumentar los aminoácidos aromáticos, entre ellos el triptofano.
El triptófano es un precursor de la serotonina. Entonces, si hay una mayor concentración de aminoácidos aromáticos, va a haber mayor triptófano, va a haber mayor serotonina y el paciente va a tener menos hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si queremos que el paciente coma, también podríamos potencialmente modificar esta relación de aminoácidos de cadena ramificada. Noten que es la primera vez que yo se los menciono, pero es uno de los usos prácticos de los aminoácidos de cadena ramificada que son muy utilizados en esta enfermedad. Además, hay que tratar la citis, probablemente la gastritis, y hay unos orexigénicos que pueden tener mayor o menor efecto y mayor o menor consecuencia en el paciente. En cuanto a la caquexia, pues esta es mucho más compleja y es mucho más difícil de intervenir. Hay 3 sistemas de degradación muscular y en el cirrótico hay una mayor pérdida de la capacidad de síntesis que de degradación. Y las opciones que se comentan, como en el paciente con cáncer, son aminoácidos de cadena ramificada, principalmente leucina y su metabolito, y también inhibir la síntesis de citocinas por un tipo de ácido graso omega 3, el EPA. El tratamiento de las complicaciones de la cirrosis, además de la desnutrición, que ya hablaremos un poco más a fondo, son la hipertensión portal. En la citis y el edema se recomienda el reposo, dar diuréticos. ¿Sí? Realmente la restricción de líquidos se hace muy al final, cuando hay una hiponatremia hipervolémica, pero lo que es muy importante es disminuir el sodio, esto en la mayor parte de los casos. En las varices esofágicas, bueno, si no son de muy alto grado, pues no hay problema en general con la alimentación. Y la encefalopatía, bueno, pues es todo un tema que requiere entender un poco el metabolismo del amonio. Considerar que las proteínas que una persona ingiere en la dieta es probable que sí produzcan algo de amonio, pero antes se creía que todas las proteínas que comía la persona a través de la dieta, todas ellas iban a producir amonio. Y se sabe que el 80% del amonio que tiene un cirrótico en la sangre no proviene de las proteínas exógenas, proviene de la degradación que hacen las bacterias amoniogénicas del intestino, por lo cual también tiene interés el tratar estas bacterias y eliminar esta fuente de amonio, y no necesariamente disminuir la fuente de proteínas, ya que esto lo único que va a pasar es desnutrir al paciente. Y si recordamos que el músculo es un almacén no solo de alanina, sino de aminoácidos de cadena ramificada, pues el índice en la barrera hematoencefálica va a ser todavía menor. Entonces es muy importante pensar que el amonio no solo viene de la dieta, eso es algo que quiero que les quede muy claro. También viene de la hipoxemia, también viene de las derivaciones protosistémicas que se hacen, sobre todo las de gran calibre, y de la menor síntesis de glutamina renal. Por lo tanto, muchas veces es más fácil pensar en que podamos dar aminoácidos de cadena ramificada. Entonces hay muchas teorías de la encefalopatía, las más vigentes y más trabajadas son la del amonio y la de los aminoácidos de cadena ramificada, en donde el coeficiente normal es de 3:1, ganando los de cadena ramificada, y sin embargo en la hepatopatía la relación es de 1:1. Entonces se trata de normalizar este coeficiente. De los falsos neurotransmisores, de la serotonina, del molibdeno, de manganeso en el cerebro, en los núcleos basales, hay muchas otras alteraciones. Y bueno, los factores precipitantes de la encefalopatía, antes se creía que era el consumo excesivo de proteínas, pero les digo, no necesariamente. La hemorragia de tubo digestivo, que es muy amoniogénico, que de hecho tiene amonio, la sangre pues también es algo muy importante, las infecciones, la constipación. De allí la importancia de darle una dieta alta en fibra a estos pacientes, porque las proteínas vegetales tienen varias funciones y entre ellas la fibra va a hacer que se acidifique el pH del intestino, y a la hora de acidificarse el amonio, que es básico, es lo contrario de ácido, no se va a absorber. Entonces también pensar que los ansiolíticos pueden producir encefalopatía. Una vez que se ha definido
cuál es la causa de la encefalopatía y pueden operar varias, es más fácil tratarlo. Como les comentaba, no necesariamente la restricción de proteínas, se pueden dar antibióticos, disacáridos no absorbibles como la lactulosa, que ustedes seguramente conocen, el lactitol que no está disponible en el país o muy poco, y la lactosa es un recurso pues muy hábilmente aprovechado, ya que hay mucha intolerancia a la lactosa en el país. Si la lactosa no la digerimos, entonces las bacterias producen ácido en el intestino y entonces no se absorbe el amonio. Entonces podría ser un tratamiento para encefalopatía, por lo cual las proteínas lácteas, además de tener aminoácidos de cadena ramificada, tienen lactosa que nos ayuda a controlar un poco la encefalopatía. Y hay algunos suplementos que se venden que tienen muy buen efecto, como las fórmulas que tienen aminoácidos de cadena ramificada, el L-ornitina L-aspartato, que es un sustrato del ciclo de la urea, el LOLA, que la marca es Epamerts para que lo conozcan, y aminoácidos de cadena ramificada, si queremos ser prácticos, no haciendo ningún comercial, es el Enterex Hepatic, para que lo tengan un poco más a la mano. Y los cetoanálogos, que son pues poco utilizados dado su alto precio, ¿no? Los probióticos que tienen algún efecto experimental y el uso de acarbosa con el mismo efecto de acidificación del colon. Entonces, las proteínas de hecho tendrían que ser preferentemente de origen vegetal y las lácteas, y tratar de eliminar las fuentes de amonio preformado. Casi no se habla de esto, ya les daré una lista de estos alimentos. Y las proteínas de origen animal tienen mayor, aquí es vegetal, tienen mayor contenido de aminoácidos de cadena ramificada y sirven para la síntesis de ornitina y arginina, y además aumentan la microbiota, sí, por la fermentación. Tienen muchas ventajas. Sin embargo, las proteínas de origen vegetal producen inflamación, producen flatulencia, se le quita el hambre al paciente. Entonces no es recomendable una dieta 100% vegetal, sino yo podría decir como un 50-50 o un suplemento de fibra. Y hay efectos, que hay estudios que demuestran su aplicación. En México el amaranto, que no es un cereal, es un grano parecido a los cereales, no es botánicamente un cereal, tiene una alta concentración de aminoácidos de cadena ramificada. Y la leche también. Estos son algunos alimentos que tienen amonio preformado, y piensen ustedes también en la hemorragia de tubo digestivo, ¿no? Casi todos son de origen animal, y es posible la administración de zinc, porque el zinc participa en una de las tres reacciones del ciclo de la urea, y se ha visto que estos pacientes tienen deficiencia de zinc, sobre todo los que su hepatopatía es por el consumo excesivo de alcohol. Es muy importante mantener el tejido muscular, porque además de mejorar la calidad de vida, recuerden que es una fuente de aminoácidos de cadena ramificada, y entonces mejora la síntesis del el metabolismo del amonio. Con ello se sintetiza glutamina, y con ello ya no es tan tóxico el amonio. Entonces la energía tiene que ser suficiente en estos pacientes, y las proteínas no bajar de 40 gramos al día. Se podrían dar esteroides, mantener la euglucemia, y el ejercicio, aunque no lo crean. Por supuesto que este ejercicio tiene que ser pues entre moderado y leve, dadas las condiciones del paciente, ¿no? Pero no se requiere, a menos que haya mucha ascitis, una inmovilización del paciente, ¿no? Estos aminoácidos de cadena ramificada se encuentran en pollo, pescado, huevo, y como les comentaba, también en las fórmulas especializadas en el amaranto, y tienen varias funciones. En general van a ayudar a detoxificar el amonio, a corregir este coeficiente a nivel de la barrera hematoencefálica, y también van a mejorar la anorexia. Esto es probable, el efecto puede ser muy leve, por lo que les comentaba de la serotonina, y la regeneración tisular por la leucina. Entonces, además de estos suplementos, el medicamento, y en cuanto a la hiperglucemia y la hiperinsulinemia, pues hay que tratar de que el paciente tenga una dieta dividida en quintos, como si fuera un diabético, más o menos ejercicio, por supuesto un consumo de fibra, evitar
ayuno excesivo. ¿Qué pasa con los cirróticos? Normalmente nosotros un ayuno de 12 horas durante el sueño lo podemos aguantar. Y lo que pasa en los pacientes cirróticos es que ese ayuno es mucho más fuerte que para nosotros. Se produce rápidamente un cambio en el metabolismo por el cual empiezan a degradar muchos lípidos. El coeficiente respiratorio disminuye mucho. Empiezan a gastar muchas grasas de su tejido adiposo y el paciente entonces empieza a perder sus reservas. Por esto es necesario dar una colación en la noche a estos pacientes, antes de que se vayan a acostar, y sobre todo se ha visto que los aminoácidos de cadena ramificada es algo raro, curioso, pero se ha estudiado, dados durante el día son utilizados como energía, dados durante la noche tienen un poder sintético de proteínas, ¿sí? Entonces, por eso una colación que tenga aminoácidos de cadena ramificado es recomendable en estos pacientes. En cuanto a la citis, la energía debe ser suficiente, las proteínas también, recordar que la síntesis de albúmina está disminuida y por lo cual hay que ayudar un poco al organismo. El sodio se puede llegar a limitar, hay que controlarlo con respecto al sodio urinario y el sodio sérico. El agua se puede limitar en muy pocos casos, en general puede ser 1 litro, 1,5 litros el consumo de líquidos. Las varices esofágicas, si no son de muy alto grado, no tiene mayor influencia. Es recomendable, aunque sí se han estudiado una a una todas las vitaminas y sobre todo en el caso del cirrótico por alcohol o en el caso de una enfermedad colestásica, que serían las vitaminas de liposolubles por la colestasis, las que se darían en mayor cantidad. En general, casi todos los pacientes con cirrosis deben ser manejados con un multivitamínico que contenga zinc. Esta es la práctica que realizamos en nuestro instituto. En la hemocromatosis, bueno, hay que disminuir la cantidad de alimentos que tienen hierro de por sí, pero por supuesto, esto es una ayuda. El tratamiento médico es que debe prevalecer. Lo mismo en la enfermedad de Wilson por acumulación de cobre, disminuir unas fuentes dietéticas, pero por supuesto también la penicilamina es el tratamiento, ¿no? Entonces, para dar la dieta al paciente, casi todos estarán desnutridos, pero sí considerarlo, de preferencia se podría hacer una calorimetría, ver si tiene hipercatabolismo muy probablemente. Si tiene o no encefalopatía, se calcula que hasta el 90% de los pacientes tienen encefalopatía desde muy aparente hasta subclínica. Entonces, en general, sí se requiere una dieta con las modificaciones que les comenté. Ascitis y edema, cómo están los electrolitos, la mala absorción, etiología y que si tiene hambre o no. A partir de allí podemos definir que la dieta debe ser alta en energía, los hidratos de carbono manejados como un diabético, que sean complejos, que la dieta sea fraccionada. Los lípidos depende de la malabsorción, de 25 a 40%. Las proteínas a tolerancia, no bajar de 0,8 gramos en general. Y si acaso se necesita, porque hay una encefalopatía grado 4, entonces se da el complemento con aminoácidos de cadena ramificada o con LOLA. El sodio se controla, el agua, la suplementación, uso de probióticos, el reposo, como les comentaba, y algo de actividad física. Y por último, estas son unas bases teóricas del uso de algunos probióticos en la enfermedad hepática. Una parte, como les comentaba, es que hay bacterias amoniogénicas, entonces las bacterias que les vamos a dar a través de los probióticos, que sería otra marca, el Yakult, por ejemplo, el Soful, todos los cultivos vivos que se encuentran generalmente en los lácteos, estos van a producir, digamos, como una guerra limpia, ¿no?, de bacterias buenas contra las bacterias malas y amoniogénicas. Por supuesto que también va a cambiar el pH del colon y va a inhibir la absorción del amonio, va a haber una inhibición a la adherencia bacteriana, va a haber un aumento de la actividad fagocítica, etcétera. Entonces hay muchas causas por las cuales los probióticos podrían funcionar en estos pacientes. Bueno, pues lo di un poco rápido para que se vayan al descanso, sin embargo, no sé si tengan alguna duda. Sí, mire, yo soy nutrióloga de formación, sí, entonces, bueno, la paracentesis evacuadora es un procedimiento por el cual se pueden extraer
cierta cantidad de líquidos, pero se tiene que reponer con plasma y se tiene, o sea, con algunos expansores de plasma, si no va a deteriorarse la función renal. El doctor Aldo Torre es un experto en este campo en nuestro instituto. Si le interesa, le puedo dar su correo electrónico para ponerse de acuerdo con él. Pero pues fuera de la paracentesis, o sea, una vez que se hace, ya el paciente se vuelve a manejar desde el punto de vista de nutrición con los líquidos normales y con una restricción de sodio, porque siempre va a estar alterado el metabolismo del sodio. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces agradecemos a la doctora Pilar Milke su participación y nos vemos entonces a las 6:10 para continuar. 6:05, más o menos 6:05, 6:10 para continuar con la siguiente ponencia. Gracias. Perdón lo rápido que me fui, pero realmente si tienen alguna duda o requieren algún artículo, con mucho gusto se lo paso a la doctora Aurora Serralde. Muchas gracias.